porque ya hablé mucho hoy. ¿Algún colaborador? Yo, Tommy. profe, ahí lo leo. Bueno, Ejercicio número 1. Se aplica tangencialmente una fuerza F igual a 100 newton sobre la periferia de una rueda de momento de inercia I igual a 48 kilogramos por metros cuadrados. Y radio igual a 0,72 metros. Se pide calcular A. Aceleración angular. B. La velocidad angular al cabo de un tiempo de 4 segundos. C. El número de vueltas que efectúa al cabo de 4 segundos. Verificar que el trabajo sobre la rueda en los 4 segundos es igual a la energía cinética que adquiere al cabo de dicho tiempo, si parte de reposo. bien. ¿Entendí algo? Esto, muchas gracias. Esto probablemente no lo hayan visto en el teórico todavía. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a aplicar conceptos netamente prácticos basados en fórmulas que seguramente ya se les va a presentar el profe la clase que viene. ¿Qué sucede? Lo que estamos viendo acá es esto. Estamos viendo un eje en el cual en la periferia se aplica una fuerza. ¿Mm? Entonces, estamos viendo todo este movimiento circular. Nosotros, en la primera parte del año, ya hemos visto algo de este tipo de movimiento. La única diferencia es que acá lo vamos a ver ya un poquito más completo y analizando fuerzas de torque y algunos conceptos más. Vamos a empezar prácticamente analizando este ejercicio. ¿Sí? Primero que nada, como siempre les digo, hacemos el gráfico, el modelo de lo que estamos aplicando. Entonces, cuando dice se aplica una fuerza tangencial, ¿a qué se refiere? Se refiere a esto, a una fuerza que se aplica sobre la tangente de un círculo. ¿Ah? Justamente en un solo punto y que sale directamente tocando un solo punto de la circunferencia. Esa es la tangente. Todo el mundo sabe eso, todos los que estamos en clase lo sabemos. Esta fuerza F es de 100 newtons. La inercia, esta que está diciendo aquí, el momento de inercia es 48 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Eso significa que este elemento, que esta rueda, llamémosle así, a la cual se le aplica esa fuerza, necesita 48 kilogramos para poder ser movida, ¿sí?, por cada metro cuadrado que ella tiene, ¿no? Esto es el momento de inercia. Esto lo que simboliza es la fuerza que le hace falta para entrar en movimiento. Una vez que entra en movimiento, esa rueda es capaz de mantenerse en movimiento por la misma inercia. Entonces, si yo a cualquier elemento logro moverlo, ese elemento se va a mover por su inercia en función a la fuerza que yo hice. ¿Sí? Por supuesto que en la mayoría de los casos, en la naturaleza, cuando uno mueve un objeto, no permanece en movimiento porque existe el rozamiento. Al haber rozamiento, ese movimiento que le aplicamos a un elemento hace que se frene. El rozamiento lo frena. Pero en el caso del vacío, cuando uno le aplica una fuerza a un elemento,
ese elemento tiende a permanecer indefinidamente en movimiento por la fuerza que se le aplicó, ya que no hay rozamiento. ¿Sí? Y digo tiende porque justamente el momento de inercia es lo que permanecerá en movimiento con la fuerza que le hemos aplicado. Entonces, si aplicamos ese concepto al revés, decimos que el momento de inercia es la fuerza que le hace falta para romper el equilibrio a un determinado elemento. Es lo mismo, pero visto desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Que a esta rueda, para poder decir que entra en movimiento, le hace falta aplicar 48 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, nos da su radio y se pide calcular algunas cuestiones. La aceleración angular. Bien, la aceleración angular ya la hemos visto en la primera etapa, no exactamente con este concepto, pero sí con algún otro. ¿Alguien se anima a decir qué es lo que es la aceleración angular? Es la rapidez de variación. ¿Está bien? ¿La rapidez de variación de qué? De un movimiento circular. Muy bien. Exactamente. Cuando yo aplico aceleración a un movimiento lineal, tenemos aceleración lineal, y es la que veíamos. Decíamos, este auto acelera de 0 a 100 en 9 segundos. Entonces, es una aceleración. La podemos calcular físicamente. Pasa lo mismo con esta aceleración de un movimiento circular. Es la velocidad con la cual varía la velocidad que toma ese movimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bajo esta conceptualización, nosotros vamos a meter algunos otros bocadillos para ir entrando en consideración de lo que estamos tratando de manejar en este ejercicio. Tenemos lo siguiente. Lo que me pregunta aquí, velocidad angular. Tenemos que el conocimiento de F y R. Esto que está acá es T, esta T rara que está acá, se denomina torque o fuerza de torque. ¿Saben lo que es el torque? No. Bien, lo explicamos. Acá hay un punto central, que es el eje de una rueda, y el movimiento circular, por lo general, se aplica sobre un eje. Cuando ustedes tienen un vehículo, existen un eje que agarra un auto y es donde se hace la mayor fuerza. ¿Ah? Entonces, el torque es la fuerza que tiene que soportar este eje ante determinada fuerza que se aplica en una tangente de su circunferencia. ¿Se entendió? O sea, si yo aplico 100 newton aquí, en el eje va a soportar X cantidad de fuerza. ¿Sí? ¿Y a qué es igual esa cantidad de fuerza? Es a la fuerza en sí por el brazo de palanca, que es R. ¿Sí? Esto ya también lo vieron. ¿Sí? ¿Este concepto lo interpretan o no? Profe, puede ser ¿Te das que cuenta? el torque. Hablaron dos personas. Vamos a darle primero el permiso a la dama primero para que hable. ¿Qué preguntó? No, que si torque es como si fuera más o menos un momento, puede ser, porque es una fuerza por una distancia, digamos, Bueno, con la menor distancia. claro, Se lo que debe ser sucede es que perpendicular.
Lo que sucede es que el momento es el momento de inercia, ¿sí? En este caso, el torque es una magnitud, ¿sí? Que está representada por la fuerza aplicada multiplicada por el radio de palanca, ¿sí? Si yo aplico 100 newton, aquí no es lo mismo que aplicarlo en una circunferencia de este tamaño. Y yo les pregunto, ¿es lo mismo desajustar una tuerca con una llave que tiene un brazo de palanca de 2 centímetros a hacerlo con una llave que tiene un brazo de palanca de 20 centímetros? Es más fácil con la más larga. Sí, señor. Eso es lo que sucede con cualquier cuestión mecánica, ¿sí? Si ustedes necesitan cortar un cable y tienen una tijera que tiene un brazo de palanca de 2 centímetros y medio que casi se van a cortar el dedo. Pero si tienen una tenaza con 20 centímetros de palanca, capaz que el cable lo cortan tocándola la tenaza. ¿Sí? Es fundamental este concepto para que ustedes ya lo tengan a consideración ante cualquier cosa que hagan. Entonces, esto, el torque, la fuerza de torque, es brazo de palanca R por la fuerza aplicada. Ese, llamémosle, como dijo la alumna, si lo quieren ver como un momento, es un momento de fuerza, pero que en realidad puede permanecer activo mientras esté haciendo la fuerza. Fíjense. Entonces, esta fuerza se mide en newton por metro. Entonces, la fuerza que soporta este eje es de 72 newton por metro. O sea, 72 newton por cada metro más de largo que tenga esta barra. ¿Sí? Entonces, el producto de esas dos unidades me va a simbolizar acá la fuerza. Muy bien. ¿Se entiende el concepto este de brazo de palanca? Que hace que el torque que tenga que soportar ese eje sea cada vez más grande. Pregunten. O sea Sí, que el eje sería el que aguanta esa fuerza de torque de la el rueda. eje es el que aguanta la fuerza de torque. Por eso se llama fuerza de torque, porque está puntual en el eje. Si tuviese esto más de un punto donde soportarlo, no se calcularía de la misma manera. ¿Sí? Ustedes ven que las ruedas de los autos tienen un eje y el eje lo dividen en 5 tuercas alrededor de la llanta. Eso es para disminuir la presión sobre el eje y para distribuir en una superficie más grande la fuerza. Por lo tanto, la presión es más chica. Sí, es más chica. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Bueno, entonces, esta fuerza de torque que soporta este eje es lo que va a terminar, digamos, dándome lo que me preguntan, la velocidad angular. ¿Qué sucede? Por un lado, yo tengo esa fuerza de torque que es igual a la fuerza por su palanca, o sea, por el radio, y a su vez, yo sé que esa misma fuerza de torque es igual a I, que es el momento de inercia, por el ángulo que me piden aquí, que es por la aceleración angular. ¿Qué sucede?
Pensémoslo de esta manera. Si yo tengo una fuerza X, fíjense, vamos, espero que voy a buscar el lapicito. Así, ahí estamos. Yo parto de este punto, ¿sí? Y supónganse que quiero medir a este punto. O sea, aplico esta fuerza y cuando este punto llega acá, lo quiero medir. Entonces, eso yo podría medir la velocidad en que llega este movimiento circular desde este punto a este punto. Bien. A través del torque, yo me doy cuenta cómo llego ahí. Este valor tiene una característica, ¿sí? El momento de inercia, fíjense, aquí es igual, acá está. Es igual a, fíjense, kilogramos por metros cuadrados. Estos kilogramos por metro cuadrado, ¿qué simbolizan? Simbolizan a la masa que tiene que tener esta rueda o que tiene esta rueda y que por cada metro cuadrado, fíjense, o sea, ¿cómo deberían ver? Ustedes saben que que una masa, que es una circunferencia, ustedes pueden calcularle su superficie. Bueno, ¿qué sucede? Esto no es exactamente como le estoy diciendo en la conceptualización teórica, pero para que ustedes se hagan la representación gráfica de lo que está sucediendo, es, si esta fuese una rueda, que es una lata de esas que se sacan de la tapa de una lata de batata o una lata de una conserva, ¿sí? Sería una cuestión. Ahora, si esta es una rueda que es un rulemán de acero, ¿sí? Ya tiene más superficie, tiene más peso, tiene otra masa, ¿sí? Y si esta fuese una rueda que pesa 20 kilos, ya tuviese otra masa. Y no es lo mismo aplicar una fuerza X a una masa de 1 kilo que a una masa de 40 kilos. ¿Sí? Por lo tanto, lo que me está midiendo acá es lo siguiente, es la fuerza que le tengo que aplicar a este elemento que tiene determinadas características. Porque la inercia de masa, esta que tiene puesto, perdón, el momento de inercia para mover esta masa que tengo aquí, no es lo mismo si fuese una rueda de lata a que si fuese una rueda de tren. ¿Mm? ¿Se entiende la comparación, no? Más o menos, profe. A mí no me queda bien claro el tema del momento de inercia. Sí. ¿Cuál de las partes sería en el gráfico? Veo que tiene la rueda R y F. El momento de inercia, por ejemplo, ¿por cuál estaría sería? No. Lo que pasa es que R y F, estas dos que están acá, no se ven con respecto al momento de inercia. Estas están dadas en función de la fuerza que se hace con el eje. ¿Sí? Si yo veo de frente esta rueda, supongamos que esta rueda, le hago el corte y veo, esta es una rueda y la otra rueda es esta. ¿Sí? Si la veo de perfil, las dos son iguales. De acá. Tienen el eje acá, las dos, pero fíjense, este es de acero macizo, supongamos, que tiene 20 centímetros de largo, por lo tanto tiene más o menos
8 centímetros de ancho, esta tiene 20 centímetros de largo y debe tener, es una chapa. ¿Sí? ¿Ahí se entiende la diferencia? Sí, sí. Ahí es donde está la diferencia. Eso es lo que se quiere que se entienda. No es lo mismo la fuerza que va a soportar ese eje en función del radio si la masa es más grande o más chica. Va a ser el momento de inercia que va a determinar esa masa. ¿Eh? Cuando yo tiro, muevo, logro mover una rueda que es como esta, una masa muy, pero muy pesada, entonces no va a ser lo mismo el movimiento. Muy bien, entonces, esa velocidad angular que yo le logro dar, fíjense, que acá, la velocidad angular, si yo logro mover las dos a la misma velocidad angular, significa que el momento de inercia que estoy teniendo, van uno en función del otro, fíjense. Entonces, no son indirectamente proporcionales. Estos dos son directamente proporcionales. ¿Sí? Acá lo vemos más claro, fíjense. La velocidad angular es directamente proporcional al torque e inversamente proporcional al momento de inercia. ¿Por qué? Porque mientras más pesado es el elemento que tengo que tirar o mover, bueno, menor velocidad angular voy a tener a la misma fuerza de torque. ¿Ahí se entiende el concepto? Sí, profe, yo no. Bueno, quiero que todo el mundo me responda si se entiende bien este concepto, porque es en la práctica que lo vamos a ver. O sea, cuando yo les pida hacer un ejercicio, ustedes van a tener que pensarlo prácticamente y van a tener que comprobar si se da o no esta circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que planteo acá? Fíjense que estas dos cosas que están acá, ¿eh? son equivalentes. Una calculada a través de la fuerza por el brazo de palanca y la otra calculada por lo que se logra mover y su inercia de masa. A través de esa equivalencia logro despejar la aceleración angular y de esa manera logro el resultado que está acá. Lo vamos a repasar, vamos a atender todas las preguntas. En la práctica, estos son los ejercicios más utilizados en los exámenes, ¿sí? Por lo menos en los exámenes estos que vamos a rendir acá, siempre tenemos un ejercicio de este tipo en los parciales de la segunda etapa, ¿no es cierto? Esto ya es solo una resolución numérica, pero para que se den una idea, para que ustedes piensen más o menos cómo se resuelve, fíjense, aquí lo que hacemos es este concepto. Mientras la fuerza de torque es directamente proporcional a la velocidad angular, la masa es inversamente proporcional a la velocidad angular, que es el momento de inercia, o sea, la masa reducida a un momento de inercia, o sea, la capacidad de mover esa masa. Entonces, mientras más pesada es la masa, menos ángulo se va a mover. Esto es lógico. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, profe. todo el mundo, preguntas. Recuerden, estos ejercicios son del tipo que se realizan
en los parciales. Aquí tenemos el resultado, el cálculo. ¿Qué significa este cálculo? 1,5 radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Primero, al tener segundos al cuadrado, ya sabemos que es una Aceleración. aceleración. Y acá arriba tenemos radianes. ¿Qué son los radianes? Una unidad de... Medida, profe. Una unidad de... Una unidad de medida. ¿De vueltas? Es una unidad de desplazamiento circular. ¿Sí? Que casualmente no tiene unidad. ¿Por qué? Porque el desplazamiento circular, fíjense, estos radianes que están acá, ¿sí? Fíjense, 1,5 radianes por segundo cuadrado. Si yo tuviese un círculo más grande, mire, yo tengo un círculo más grande, ¿no? Hago el círculo acá. Estos también son 1,5 radianes. ¿Qué es lo que sucede? Es desplazamiento radial o de una circunferencia, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, la vuelta al círculo completo, ¿qué tamaño tiene? 2 pi radianes. 2 por pi. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que saber eso de antemano. Esta unidad es una unidad media rara, ¿sí? Profe, No se puede medir con una regla ni nada, pero sí podemos medirla como partes de una circunferencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Sí. Pero ahí del cálculo, ¿de dónde sale el radián? ¿De dónde sale el radián? Fíjense. Nosotros acá tenemos lo siguiente. Vamos a hacer la simplificación de estos elementos que tenemos acá, ¿no? Reemplazamos estos kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? ¿Cómo simplificamos esto? ¿Cómo lo simplificamos? Este metro cuadrado, ¿con cuál se va? Supongamos con este metro. ¿Sí? Sí, nos quedaría 1 sobre el segundo cuadrado, ¿no? Este metro se va con este metro. Y este kilogramo se va con este kilogramo. ¿Sí? Ahí estamos. Usted dice, ¿por qué en vez de poner 1 sobre el segundo cuadrado, pongo radianes? ¿Esa es la Claro. pregunta? Sí, sí. Bien, por lo que le expliqué recién. Porque el movimiento circular, supongamos que todo el cálculo que se hace acá se estandariza, ustedes acuérdense lo siguiente, que el círculo, siempre el movimiento circular, se mide en desplazamiento. Y yo necesito la unidad de desplazamiento para calcular el movimiento en este círculo. ¿Sí? Y particularmente, cuando yo hago este análisis, digo lo siguiente. 1 es igual a un radian, o un rad.
O le voy a poner R. ¿Por qué? Acuérdense lo siguiente. Al ser este un ángulo, fíjense, tengo una línea acá y tengo una línea acá. El movimiento que yo tengo acá, este y este acá, ¿tienen alguna diferencia en su velocidad angular esos dos movimientos? Miren, si el círculo fuese así de grande, ¿no? Este es un círculo gigante, ¿sí? Imagínenselo ahí. Y este es una rueda más chiquita. Yo tengo velocidad angular aquí y velocidad angular acá. ¿Qué diferencia de velocidad angular hay si largaron al mismo momento y llegaron al mismo momento acá, al mismo ángulo? ¿Hay alguna diferencia de velocidad angular? No. No. ¿Y cómo hago yo para medir? ¿Cómo hago yo entonces para definir eso? Justamente para definir eso, le pongo una unidad de movimiento angular. Y la unidad de movimiento angular es el radian. ¿Sí? Si yo hago esto en movimiento lineal este es mucho más grande que este, ¿o no? Acá recorre X cantidad de metros y acá recorre muchos menos metros. ¿O no? Sí. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces la diferencia para diferenciar esa aceleración y denominarla de aceleración angular, se miden a los movimientos en radianes. Y la unidad es el radian. En todos los casos me tiene que quedar así. Descompongo unas magnitudes lineales y cuando las convierto a angulares, el 1 de la unidad se convierte en un radian, porque yo tengo que tener en cuenta que esa misma velocidad angular es para cualquier radio. Si hubiese uno más grande acá arriba, sería igual. ¿Se entiende? Lo podemos hacer después prácticamente en la clase que viene. Les voy a hacer la demostración de las unidades radianes para que tengan en cuenta esa magnitud. No sé si se las va a dar el profe o no. Sí, profe, ya entendí, muchas gracias. Bien. Ahora, vamos a seguir con el ejercicio. Fíjense la parte 2 del ejercicio. La velocidad angular al cabo de 4 segundos. Bueno, una cosa es aceleración, ahora vamos a ver la velocidad angular. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a tener en cuenta ahora? La velocidad angular. Fíjense la fórmula que vamos a tener acá. Es esta que está acá. ¿A qué les parece esta fórmula? A ver, ¿a qué la ven similar? MRV. Cinemática. Pero díganmela, ¿cuál es la fórmula que la ven igual o similar? Velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿o no? ¿No es igual? Sí. Es igual. Es velocidad inicial. Esta es velocidad angular, pero es velocidad. Aceleración. Esta es la aceleración angular, pero es aceleración. Por tiempo.
¿Sí? Entonces, nosotros, de vuelta, el mismo concepto del movimiento angular. Tenemos una velocidad angular. La velocidad angular sería el tiempo en el cual llego a un determinado lugar si recorro esta circunferencia, que es lo que le decía antes. El tiempo en el cual llego acá es el mismo tiempo en el cual llego de acá a acá, y el mismo tiempo que llegaría a un círculo más grande de acá hasta acá. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad angular, a medida que me alejo del eje, ¿cómo sería? Cada vez más grande. Fíjense. Entonces, velocidad inicial, 0, porque partía del reposo. Lo decía el ejercicio. Aceleración, 1,5 radianes por segundo. Tiempo en el cual permanece ese movimiento, lo decía el planteo, 4 segundos. Velocidad angular, 6 radianes sobre segundo. ¿Sí? Este ejercicio. El B. Número de vueltas que efectúa al cabo de 4 segundos. Número de vueltas. Muy bien. Fíjense, vueltas sería, bueno, es claro esto, ¿no? O sea, ¿cuántas vueltas de estas daría en 4 segundos? ¿Da más de una vuelta o menos de una vuelta? Sabiendo que son 6 radianes. Más de una vuelta. Muy bien. ¿Cómo se da cuenta? Intuición. No, no puede ser. ¿Cuánto es una vuelta? Me dijeron recién. 2 por En pi. radianes. 2 radianes. 2 pi pi. radianes. 2 pi radianes. Muy bien. Entonces vamos a analizar eso. ¿Cuántas vueltas da? Fíjense acá la fórmula que plantea. Me fui. Es acá. La fórmula. Tita es un ángulo. ¿Por qué voy a medir un ángulo? Y porque estoy midiendo vueltas. Entonces, vueltas, 360, cantidad de vueltas por 360 es algo en radianes. Bueno, entonces tenemos esta fórmula, que es igual. Posición final es igual a posición inicial más velocidad, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Esto es lo que me dice todo el recorrido que hizo. Entonces, hace una vuelta, vuelve al mismo lugar. Pero claro, si hace otra vuelta más, hace más recorrido. Y si hace otra, hace más recorrido. Entonces, ya no solamente me interesa cuánto ángulo se movió, sino también cuánto recorrió de esa circunferencia. ¿Y cómo lo mido? De esa forma. Exactamente como nos acaba de decir. Esto es todo lo que recorrió. ¿Con qué? Con esa velocidad angular y con esa aceleración angular. Y esta fórmula es exactamente la misma que utilizábamos para el caso lineal, ¿o no? Sí. Muy bien. Entonces, empezamos a reemplazar. Ángulo inicial, ¿cuál es? Si parte del reposo. 0. 0. Velocidad inicial, si parte del reposo. 0. 0. Entonces, ¿qué me queda? El último término. Aceleración. 1/2, aceleración, ¿ah? Por 4 segundos al cuadrado. ¿Ah? Igual 12 radianes. El cálculo. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Bien. Esto es simple y es práctico. Luego verán las cuestiones teóricas. ¿Ah? Entonces, fíjense este ejercicio, qué fácil, ¿eh? Una regla de 3. 2 pi radianes igual a una vuelta. 12 radianes igual a x.
Entonces, 12 radianes sobre 628. ¿Por qué sobre 628? 2 por 3,14. Muy bien. Ahí, gente que está despierta. Muy bien. O no durmió o no rindió el teórico o estudió antes. Muy bien. Ahí estamos. Esto se calcula muy fácil. ¿Se entendió? No. Bueno, a ver, ¿quién dijo no? Yo, profe, no entendí lo del 6,28. Muy bien. ¿Usted sabe lo que es el número pi? El pi este. Ah, sí, sí. ¿A qué es igual pi? 360 grados. No, No, 3,14. 3,14. 16. Bueno, 2 pi radianes es igual a 360 grados. ¿Sí? Entonces, 2 por 3,14 es 6,28. Regla de 3 simple. 1 por 12 sobre 2 pi radianes. Esas son las cantidades de vueltas que dio. ¿Ahora lo entendió? Una duda, profe. Sí. Ahí, ¿por qué son 12 radianes y no 12 pi radianes? ¿Y por qué tendría que poner pi yo? Porque si la velocidad es en radianes, no me diría la cantidad de vueltas por velocidad o se me está mezclando cualquier cosa. Esto que está acá, esto, tita, ¿qué es? ¿Una medida El de qué? ángulo. ¿De qué? ¿El ángulo no sería? Eso es el desplazamiento que generó el ángulo. Entonces yo me muevo, esos son 2 pi radianes. ¿Sí? En radianes son 6,28 radianes. ¿Sí? Ah, listo, ya entendí. Da otra vuelta más. El pi es solamente para, es un número que se encuentra que tenemos, usted, a ver, el círculo tiene de radio una característica. ¿Cómo es el perímetro de este círculo? ¿A qué es igual? A 3,14 veces el diámetro del mismo. Bueno, por eso ponemos un pi acá. Porque acá estamos calculando vueltas. Y es la forma de calcularlo. Entonces, el pi es solamente un número que me sirve para armar la fórmula. Una vez que yo llego al número, me da en radianes, que son la cantidad de desplazamiento sobre la circunferencia que tengo. ¿Sí? Se mide en radianes porque es sin una unidad definida. Yo puedo tener este círculo así, que tiene tantos radianes, y puedo tener un círculo así de grande que tiene la misma cantidad de radianes. ¿Sí? Son siempre 2 pi por radio. O sea, 2 pi radianes. ¿Se entiende, no? Sí, profe, entonces el 6 radianes de ahí arriba es menos de una vuelta, ¿no es cierto? Estoy dando clase, Angelito. Te llamo luego. ¿Cómo? No lo entendí. ¿Cómo? El 6 radianes que está ahí en el punto B es menos. El 6 radianes que está acá es menos de una vuelta. Bien. 6,28 es una vuelta. ¿Sí? Sí. Y este 6 radianes que está acá, ¿cuántas vueltas son? Acuérdense que es lo que están diciendo, ¿no? Porque esto, 6 radianes por segundo, es esto. Si son 4 segundos, ¿cuántas vueltas dio esto, no? O sea, ¿cómo me está preguntando usted? Estos 6 radianes que Ya están acá entendí, arriba sí, no ya son menos entendí. de una vuelta. Ya Son entendí, muchas sí. más de una vuelta.
Pasa que W no sería una velocidad, profe, Sí, una por eso, velocidad muy por eso, No, sí, longitudinal. por sí, eso. sí. No es lo mismo que la posición. Por eso le estoy respondiendo al alumno, los 6 segundos que están acá arriba no son menos de una vuelta, Claro, representan no. más de una vuelta. Me faltó el segundo, está bien, está bien. ¿Sí? Ojo, no se confundan con los radianes, ¿estamos? Bien, ¿se entendió? ¿Fue claro? Sí, profe. Ahora, esto es fundamental porque de acá para adelante, el que entienda todo esto automáticamente va a poder relacionarlo prácticamente a los ejercicios. ¿Sí? Y va a poder controlar si lo que está planteando está bien o está mal. Bueno, vamos a la última parte del ejercicio. ¿Qué hora es, che? ¿Todavía tenemos tiempo? Todavía tenemos un montón de tiempo. Bueno, fíjense, vamos a la última parte del ejercicio. Fíjense, la última pregunta. Che, qué sucio que quedó esto. Ahí está entrando la gente para el presente final. Bueno, ahí estamos. Vamos a borrar todo esto porque queda muy feo. Ahí está, ahora podemos leer. Dice, verificar el trabajo realizado sobre la rueda en los 4 segundos. Es decir, verificar, acá falta un sí. A ver, ¿dónde está el sí? Verificar que el trabajo realizado sobre la rueda en los 4 segundos es igual a la energía cinética que adquiere al cabo del tiempo. Bien. Muy bien. ¿Qué sucede acá? Acá vamos a hacer un análisis en donde todos ustedes vamos a analizarlo, porque como no hemos visto no han visto el teórico, los alumnos que están regulares o son recursantes, para ellos capaz es más fácil, pero hoy, en este año, tenemos muchos alumnos que están cursando por primera vez la materia o que son libres. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué sucede acá? Bueno, trabajo. A ver, generalmente, alguien que me diga a qué es igual el trabajo. No es igual a la fuerza por el coseno del ángulo que tenga dicha fuerza. El trabajo, ¿a qué es igual? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Bien, puede ser, esa es una aplicación, pero conceptualmente, ¿a qué es igual el trabajo? Mover a alguna distancia. Eh, no es exactamente igual. Profe, Va- ¿y no es la fuerza que se aplica para desplazar un objeto de un lugar a otro? ¿O no? Ese es la fuerza que se aplica, no es exactamente eso. Vamos a seguir recorriendo porque el concepto es muy sencillo, casi todos se acercan, pero no me están diciendo el concepto de trabajo. Puede ser que sea la energía que realiza un sistema, por ejemplo, cuánta energía necesito para desplazar un objeto. Bien, estamos más cerca, estamos más cerca. ¿Alguien más? Puede ser que sea el producto entre el desplazamiento y la fuerza en el eje X, digamos, Todo lo que me están diciendo me denota que saben cómo se calcula una fuerza, cómo se calcula el trabajo realizado por una fuerza, pero no el concepto de fuerza, de trabajo. ¿Cuál es el concepto de trabajo? La variación de la energía cinética. Está más cerca, está más cerca. ¿Algo más? Bien. Alguien se acercó muchísimo, pero
me lo define como es función del producto, es el producto de. Bueno, el trabajo es la energía que se ha consumido como resultado de aplicar una determinada fuerza a un sistema. ¿Sí? ¿Sí? O sea, como resultado de que yo aplico una fuerza a un objeto, el objeto se mueve. Pero, ¿cuánta energía consumí yo para mover ese objeto? ¿Mm? Se calcula como ustedes me dicen, perfecto. Pero el trabajo es algo que va como resultante de la energía que yo necesité para producir ese movimiento. Hubo una de las definiciones que dio alguno de ustedes que fue la más próxima de todas, ¿sí? Por supuesto que es justamente eso lo que vamos a ver. Fíjense acá. Un medio de la inercia de masa por la velocidad angular al cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tienen acá? Energía cinética. Muy bien, muy bien. Fíjense que es exactamente igual a la fórmula que tenemos siempre. Pero tenemos acá velocidad angular. Muy bien. Ahora, acá, de este lado, ¿qué tenemos? Trabajo, ¿Alguien? profe, trabajo angular, puede ser. Exactamente, exactamente. Es el producto de todo lo que se desplazó, se movió, porque es tita, es desplazamiento, ¿se acuerdan? No importa que es en circular, es todas las vueltas que yo lo hice dar, ¿sí? Por la fuerza aplicada en el centro, en el eje. Esto es trabajo, es la energía que tengo que consumir para que esta rueda se mueva tantas vueltas, 1,91 vueltas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, planteando esta igualdad, que ya todo el mundo ya me dijeron, si es energía cinética, ¿por qué? Y porque es la cantidad de vueltas que doy, perfecto. ¿Y qué aplico para que dé esas vueltas? Y aplico esta fuerza y la resultante del movimiento es este. Igualo las dos, ¿sí? Y fíjense, cálculo, acá vamos a hacer otro movimiento de unidades. Tenemos 72 newton por metro. Eso es lo que habíamos calculado antes, ¿no es cierto? 72 newton por metro. Aquí está, ¿ven? Y además 12, que son 12 radianes. ¿Por qué no figura radianes acá? Yo los radianes los puedo poner o no los puedo poner, pero siempre son la unidad, ¿sí? Cuando es angular, el cálculo los tengo que tener en cuenta. Cuando es lineal, como este caso, que es energía lo que estoy viendo, no van a representar nada en sí. Tengan en cuenta eso, ¿no? Este ángulo medido en radianes. Después tengo un medio de 48 kilogramos por metro cuadrado. ¿De dónde salió esto? 48 kilogramos por metro cuadrado. ¿De dónde salió? Son las medidas de la rueda. De acá. Exactamente. A ver quién está. Ah, la gente me está dando ya el presente, gente que se quiere fugar y ya se están fugando, miren, quedan 55. Bueno, entonces, ¿qué sucede? De este lado puse inercia, que es, aquí tenemos 6, que era, fíjense, yo tengo 6 radianes sobre segundo, fíjense lo que puse acá, puse 1. ¿Por qué puse 1?
porque está haciendo un cálculo lineal. ¿Sí? Sobre segundo. Fíjense, ¿no? Acá decía radianes por segundo. En esta fórmula reemplacé radian por 1 y radian por 1. De esa fórmula se calcula y me quedan estos valores. ¿Y por qué dice joule acá? ¿A qué es igual un joule? ¿A qué es igual un joule? Newton por metro. A ver, ¿todo el mundo está de acuerdo? Puede ser, porque como es metro al cuadrado, o sea, si haces El kilogramos Newton por por metro metro, tenés profe. Newton. Newton por metro. Bien. Bueno, pero ¿y es una unidad de qué el joule? De energía. Una Energía. unidad en el... Bien. Yo acá calculo, me da newton por metro, y acá convierto el kilogramos por metro cuadrado y lo convierto también en joule. ¿Se entiende acá esta parte de trabajo? A mí me queda una duda, profe, en la parte de Ahora, las unidades. En lo Sí, de sí. kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado sería equivalente a joule. ¿O solamente kilogramo por metro cuadrado? es. ¿A qué es igual un newton? Había una compañera que me hizo una pregunta. Profe, ¿A qué es igual un newton? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Uy, ya hablaron toda la vez, no se entendió. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Bien, bien. Acá tenemos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y acá tenemos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y acá tenemos un metro afuera y acá también lo tenemos porque tenemos metro cuadrado. Tenemos las mismas unidades de los dos lados. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos? Newton por metro es joule, entonces acá también son joule. ¿Entendieron? O alguno no, porque lo vemos, miren. Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y metro es el metro cuadrado que quedó ahí de este. ¿Sí? El metro por metro. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, muy bien. Perfecto. Qué lindo ejercicio este, ¿no? profe, o Sí. sea que el trabajo, si yo me lo piden calcular en un ejercicio, Sí. bueno, va a depender también de los datos que me den en cierto ejercicio, pero por ejemplo, lo puedo calcular como el torque por las vueltas o como también por la inercia. Sí. Okay. Sí, lo puedo calcular de las dos formas. ¿Y por qué lo puedo calcular de las dos formas? Justamente por esto que estamos diciendo acá, que acá también tengo joules, que es energía. Entonces estoy igualando dos energías. ¿Sí? Esto es una forma de ver la energía que se consume para un movimiento. ¿En función de qué? En función de la inercia de masa o momento de inercia que tiene que romper el objeto, más la aceleración, más la velocidad por la velocidad angular al cuadrado. Esto es así. Y después también es igual, la energía la puedo medir de la otra forma, con torque por el desplazamiento. ¿Por qué? Porque torque, ¿se acuerdan que también era igual a una velocidad, una aceleración angular? Tenemos por un lado acá y por el otro lado esta. Entonces aprovechamos lo mismo en función de qué? En función de la velocidad angular o en función del desplazamiento angular, que es este. ¿Sí?
El 12, profe, sería el 12 rad, sería o no. Este Claro, que está acá. ¿Sí? entiendo. No se ponen los radianes cuando no estamos hablando de medidas circulares. Se convierten en 1, igual que acá, 6, 1 sobre segundo, que es 6 radianes sobre segundo. ¿Sí? Entiendo, profe. Bueno, preguntas. Bueno, pasamos a una otro duda. ejercicio que ya habiendo visto toda, como vimos este ejercicio, al que viene lo vamos a hacer mucho más rápido. Este ejercicio es un ejercicio típico de parcial. ¿Sí? Profe, Fíjense. ¿hasta qué unidad entra el parcial? ¿Hasta la No, unidad? esto no entra al parcial. Ah, bien. Esto que estamos viendo hoy es la unidad 7, no entra en el parcial, es la unidad 6. Ah, bien. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, vamos a ver, esto lo van a ver ustedes la clase que viene con el profe, o no sé si van a llegar hasta acá, porque tiene mucho basamento teórico, lo que es movimiento circular, entonces por ahí el profe le pone mucho énfasis a la explicación teórica, lo cual está bueno. Yo generalmente yo veo las clases del profe porque todas las veces él va como completando conceptos. Realmente le encanta dar clases, entonces explica de una manera pero muy buena. Entonces, no sé, me preguntaba un alumno qué tiene que hacer para rendir libre la materia, porque, no sé, creo que viene desde otra sede. Y yo le dije, y tomar clases los sábados a la mañana con, con Luis Astudillo, y después si quieres repasar el práctico conmigo. Yo creo que así puede ir tranquilamente a rendir el final. Así que bueno, a mí me parece que el profe es uno de los que da las clases más claras de física. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver este ejercicio. El tercer ejercicio no lo vamos a ver, lo van a ver ustedes solos. Pero es muy simple. Dice, dos masas puntuales, 2 kilogramos y 4 kilogramos, están unidas por una barra rígida de masa despreciable y de 90 centímetros de longitud. Si el sistema gira alrededor de su centro de masa y la masa puntual más alejada tiene una velocidad tangencial de 6 metros sobre segundo, determinar A, la distancia de cada masa al centro de masa, y B, la cantidad de movimiento angular de cada masa. Bueno, esto es simple. Tenemos una masa, un eje, otra masa, y aquí estaría el centro de masa. Perfecto. Esto que está acá describe la circunferencia por la cual se mueve esta masa, y esta otra más grande por acá describe el movimiento de esta, ¿sí? Por las dudas, si no les queda claro, vamos a ensuciar un poco el dibujo. Por acá, desde acá para acá, seguiría el movimiento de esta otra masa, ¿sí? Entonces, si esta se mueve para acá, la otra se mueve para acá, ¿sí? Entonces yo muevo esta y esta viene para acá. Bueno, ¿qué sucede con esto? Hacemos el planteo. Fíjense. Pero muy fácil el planteo. Ustedes ya lo van a ver, si es que no lo han visto ya esto, porque esto sí lo pueden haber visto. El centro de masa, la posición centro de masa es igual a la sumatoria de todos los MI por XY sobre la sumatoria de MI. Bueno, ¿qué es esto? Esto no es nada más que lo siguiente. Si yo tuviese esta masa, yo tendría que calcular la masa acá, la masa acá, acá, la masa en todos los puntos de este elemento,
y tendría que calcular la sumatoria de masa. ¿Qué sucede? Como esta vara que está acá al medio, esta barra que estoy marcando acá, me dice que es de masa despreciable, no tiene masa, por lo tanto no tiene M. ¿Ah? Entonces no participa de la sumatoria de todos los puntos, MI. ¿Ah? Entonces, fíjense, si tengo solamente que tener en cuenta esta masa y esta masa, tenemos la sumatoria de todas las masas para el centro de masa, masa 1, ¿no? Por 0, dice acá. Ya vamos a ver por qué por 0. Más masa 2 por 0,90 metros. Masa 1 más masa 2 igual a tanto, centro de masa 0,3. Bien, ¿entienden este planteo de acá arriba? ¿Por qué lo puedo hacer? Sí, profe. ¿Alguien que no lo entienda? Vamos. Profe, lo ¿Sí? de cero lo puso como cuando se hace en estática que se toma un punto como fijo, ¿o no? Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Pluma. Estoy tomando esto que está acá, es lo que está representado acá abajo. Tomo la masa. Inicialmente la tomo desde acá, desde el punto 1. Entonces digo, hago mi escala, ¿ah? Y pongo mi centro, mi punto 0 de análisis acá. Entonces, ¿qué distancia hay de la masa 1? ¿Qué distancia hay a de la masa 1 al origen? ¿Qué distancia hay? 0. 0. Porque este es el origen y ahí está la masa 1. ¿Se entendió? Sí, sí. Por eso Gracias. la distancia al origen desde la masa 1 es 0. Porque está en el origen, en mi punto 0. Este es mi punto 0 del análisis. ¿Y la masa 2? ¿A qué distancia está del Profe, origen? no estamos viendo lo que está marcando. ¿No? Si hago la X más grande, ¿la ven? Sí, ahora sí. Ah, no estaba prestando atención a donde yo estaba. Bien. Este es el punto 0. Fíjense, acá estoy dibujando un cerito acá abajo, acá. Bien. ¿Qué distancia hay desde el origen hasta la masa 2? Masa 2 por la distancia. 0,9, porque es el total lo que me da de dato. El largo de la barra, ¿ven? ¿Estamos? De longitud. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, dividimos por la sumatoria de masa, como dice acá, y me da esto. 0,3 metros al centro de masa, o sea, 30 centímetros. Por lo tanto, el centro de masa está acá. A 0,3 metros del punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen? La masa 1. ¿Sí? Ahí está. Y ahí calculamos la distancia al centro de masa de cada una de estas masas. Ahora vamos a calcular la cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan lo que era la cantidad de movimiento? Eso ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Cantidad de movimiento si entra para movimiento lineal, si entra en el parcial. ¿Qué es cantidad de movimiento? Es más, entró para lo que rindieron de teórico. Impulso, profe. Sí, muy bien, muy bien. Ahí estamos, se basa en el impulso. Se basa en el impulso, no es exactamente igual, pero sí, se puede decir que es lo mismo en un determinado momento. ¿Qué sucede? Eso hay que multiplicarlo por el tiempo que está o tocando el lugar que yo quiero. Bueno, pero para el caso del movimiento circular no tiene sentido eso, sino para el choque o para el rebote. Bien,
Vamos a analizar la pregunta. Dice, la cantidad de movimiento angular de cada masa. Muy bien. Entonces, tenemos que calcular la velocidad. Entonces, dice 6 metros sobre segundo. ¿Qué es 6 metros sobre segundo? ¿De dónde sacó 6 metros sobre segundo? Fíjense. Velocidad tangencial. ¿Sí? Esta es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, ¿a qué masa? Si el sistema gira alrededor del centro de masa y la masa puntual más alejada, o sea, más alejada es esta, la masa 2. ¿Sí? La masa 2 tiene 6 metros sobre segundo cuadrado. Por eso pongo VT2, porque es la masa 2. Entonces, 6 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Yo ya sé que eso, 6 metros sobre segundo cuadrado, es la velocidad tangencial. Quiere decir que es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque pasa en línea recta por acá, ¿ven? Esa velocidad es lineal, pasa en línea recta por acá. ¿Sí? Entonces son 6 metros sobre segundo. Perfecto. Acá lo que tengo, ¿qué es esto? ¿Qué significa eso? Velocidad angular. Si la velocidad lineal es 6 metros sobre segundo cuadrado, ¿qué velocidad representará en una velocidad angular? Esta velocidad lineal sobre el radio. ¿Sí? Entonces, velocidad lineal sobre 0,6, velocidad angular 10 radianes sobre segundo. Fíjense que tenemos metros sobre metros, se simplifican, me queda 1 sobre segundo. Como es velocidad angular, es radianes por segundo. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Alumnos? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, profe. Yo lo entendí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular lo que me está pidiendo. Me pedía la cantidad de movimiento. Bueno, cantidad de movimiento. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual cantidad de movimiento? En la normalidad, en el examen que tuvieron hoy, en la linealidad. ¿A qué es ¿A la igual? masa por la velocidad? Masa por la velocidad. Muy bien. ¿Sí? Pero ¿cómo es? Alguien lo dijo por ahí, es puntual. Y acá tenemos, fíjense lo que me está diciendo por algún lado, son masa de 2 kilogramos, 4 kilogramos. Entonces, fíjense, yo tomo I. ¿Qué es lo que sería esta I? La inercia de las dos masas. Muy bien. En este caso es masa 2 por radio, aquí, por la velocidad angular 2. ¿Sí? Entonces tenemos la masa por el radio por la velocidad, la que viene de ahí, angular 2. Al ser esta cantidad de movimiento lineal, los radianes se convierten en 1 y se hace este producto. Entonces, podemos decir que la cantidad de movimiento de la masa 2 es igual a 7,2 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Sí, profe. Lo mismo con la masa 1.
¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Bien. Sí, profe. Recuerden ir poniendo el presente todos. Después este PPT va a quedar guardado conjuntamente con el último ejercicio que no vamos a ver hoy y me lo van a preguntar la clase que viene, que es este. ¿Sí? Es fácil de todas maneras. ¿Sí? Acá principalmente son los conceptos, los importantes. Muy bien. Vayan poniendo Pregunta. presentes todos. Profe, Preguntas. todavía no subió la PPT de la clase pasada, ¿no? De la unidad 6. La PPT de la clase pasada. La clase pasada di ejercicios. No di ejercicios de otras. Bueno, resumo lo que di, si quiere. Fueron ejercicios de las de dos presentaciones anteriores, me parece. Bien, bien. Sí, di repaso la clase pasada. Y evacuamos muchas dudas la clase pasada. Creo que habían sacado ejercicios que no estaban en los Power. ¿Habíamos hecho ejercicios que no estaban en los Power? No recuerdo, pero me parece que hay uno solo que no lo habían sacado del PowerPoint. Bueno, ahí me voy a fijar si hay algún ejercicio que no di y lo voy a subir en un PPT. Les agrego el PPT este más el compendio de lo que yo creo que dimos la clase pasada. Profe, el parcial la semana que viene lo empezamos a la hora de clase o a las 9. ¿A qué hora? No, el parcial es a las 10 de la mañana. Primero está el teórico y después el parcial. Perfecto, gracias. De 10 más o menos van a tener tiempo de 10 a 11:30 con los 4 ejercicios. Y ¿cómo es? A lo mejor tienen unos minutos más. Ahora voy a ver, según los ejercicios que les agregue para los parciales, vamos a ver si quedamos 1 hora y media o un poquito más. Pero acuérdense, conectarse más o menos a las 10:10, seguro que estamos habilitando para que rindan. Y seguramente 1 hora y media después se va a estar cortando para los que empezaron y el formulario se va a desactivar automáticamente a las 12:10. O sea que si alguien entra después de ese tiempo, ya no va a tener la posibilidad de hacerlo. Claro, ¿no? O sea, tiene que darse el tiempo para hacerlo. O sea, yo les diría que pueden entrar, mientras más temprano entren, mejor. Ok, profe, muchas gracias. Que tenga buena semana. Gracias, profe. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Acuérdense de ponerme el presente ahí Buen fin de semana, profe. en el Hasta luego. chat. Gracias, profe. Buen fin. Gracias a ustedes. Chao, profe, gracias.